Hola, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar la generación de energía fotovoltaica en México. En los próximos 15 años, es decir, hasta el año 2035, se estima que México tenga un gran crecimiento en el sector de producción de energía fotovoltaica, ya que en estos años ha incrementado significativamente. Según la página de Internet de la Secretaría de Energía de México, para el año 2031 se tendrá una generación de energía fotovoltaica de 13.396 gigawatts. Por lo tanto, se puede aplicar una regresión lineal en la que se obtiene la ecuación que podemos ver abajo. Al utilizar la ecuación anterior, se puede estimar que para el 2035 habrá una generación de energía fotovoltaica de 17.8 gigawatts en México. Bueno, una célula es un dispositivo que transforma la energía lumínica en energía eléctrica y funciona gracias a la absorción de nuestro semiconductor del que está hecho la celda, que normalmente es silicio. Y este absorbe los fotones por la radiación del sol, generando un electrón hueco y al ser conectado a través de un circuito externo se puede generar electricidad. Un módulo es el conjunto de las células y estas están conectadas en serie para aumentar el voltaje generado y son ensamblados de acuerdo al voltaje deseado. Y los arreglos de módulos son utilizados porque existe una limitante de potencia eléctrica en los paneles solares. Entonces, básicamente son paneles conectados en serie y paralelo para producir más voltaje y o corriente y por ende mucho más potencia. Eh, el voltaje de circuito abierto es la corriente producida por la tensión máxima de una celda solar y se puede calcular experimentalmente por la concentración de los portadores. Y esta es la ecuación. Y la intensidad de cortocircuito es el flujo máximo de corriente donde no existe una carga y su voltaje es igual a cero. Y esto es contemplando una superficie regular y una generación uniforme. Y también está aquí la ecuación. Los paneles tienen curvas características que están dadas por las condiciones ambientales estándar. Y al obtener dichas curvas puedes predecir el comportamiento del panel, sus valores de tensión e intensidad. Y en esta imagen se puede apreciar eh, la curva de corriente-voltaje, que es la línea punteada en verde, y la azul es la potencia-voltaje. En la curva de corriente-voltaje, si observamos en el eje X, encontramos el valor de tensión de circuito abierto cuando la corriente es igual a cero. Y en el eje Y de intensidad de corriente, encontramos el valor de la intensidad de cortocircuito, lo que significa que si el panel está en cortocircuito, el voltaje es igual a cero. Y el punto de potencia máxima se da cuando los voltajes, el valor de voltaje y corriente son los de máxima potencia. Y bueno, como parte del proyecto, nosotros decidimos hacer una simulación multisim de estas estructuras, partiendo desde la más simple, que es la celda, la unidad más pequeña en voltaje, que puede ser construida para producir potencia eléctrica, hasta la unidad más compleja, que es el arreglo. Y bueno, nosotros hicimos este modelo y esta fue la gráfica resultante. Podemos ver en verde la corriente versus el voltaje y en rojo la potencia versus el voltaje. Cabe recalcar que en todos nuestros modelos asumimos que el voltaje irradiado tiene un aprovechamiento total. Esto quiere decir que la irradiación solar es del 100% y que la fuente, por efectos prácticos, eh, es la polarización de la celda y pues simplemente para que funcione. Bueno, en este caso la celda genera 34 miliamperes en su configuración de cortocircuito y en circuito abierto genera 0.57 volts. La potencia máxima de esta celda es de 15.08 miliwatts y el voltaje de circuito abierto
es de 567.28 milivolts. Bueno, la siguiente estructura modelada fue el módulo. Estas son 6 celdas conectadas en serie, igual con los mismos supuestos. Esta es la gráfica resultante. Y en esta celda esperábamos que la corriente fuese la misma, ya que esta no cambia. El circuito abierto es de 567.28 milivolts. Bueno, la siguiente estructura modelada fue el módulo. Estas son 6 celdas conectadas en serie, igual con los mismos supuestos. Esta es la gráfica resultante. Y en esta celda esperábamos que la corriente fuese la misma, ya que esta no cambia de estar conectada en serie. En efecto, la corriente del arreglo es de 100 miliamperios. El voltaje del circuito abierto máximo es de 3.57 volts. Y bueno, pues eso no tiene nada más que decir. La siguiente estructura es el arreglo de fotovoltaico. Esta es la estructura más compleja, pero también la que tiene más potencial. Y aquí nosotros juntamos 2 módulos de 6 celdas conectadas en serie, conectados en paralelo. Y bueno, esta es la gráfica resultante. Aquí podemos ver un incremento sustancial en cuanto a la potencia máxima, que es de casi 600 miliwatts. Y la corriente no se modifica mucho, solo se suma, ya que está conectada en paralelo en este caso. Nos va a dar un resultado de 200 miliamperios y 590 miliwatts de potencia máxima. Entonces, con esto podemos concluir que si yo quiero incrementar la corriente de un sistema fotovoltaico, pongo arreglos en paralelo. Y para subir el voltaje, pongo arreglos en serie. Bueno, aquí podemos ver los modelos en multisim. Y como les comentaba, aquí están los valores. Este representan los 1000 volts, que quiere decir que la irradiación solar es del 100%. Esta es la celda fotovoltaica y estos son los valores de tierra. Este es el módulo fotovoltaico con las 6 celdas en paralelo. Y este es el arreglo de módulos con los 2 módulos arreglados en paralelo. Y bueno, para correr la simulación, lo único que tenemos que hacer es irnos a la pestaña, correr Run, y nos muestra la gráfica de voltaje y potencia. Ahora, pasando a la parte de la experimentación, que se solicita para saber el comportamiento que tienen los paneles solares, ya sean conectados en serie y en paralelo, para ver el comportamiento en cuanto a su voltaje y la intensidad de corriente eléctrica que llegan a tener. Uno de los materiales es el multímetro, que es un instrumento de medición justamente para medir diferentes magnitudes eléctricas, y en este caso se va a estar haciendo uso del voltímetro y del amperímetro. Como bien lo comenté, se va a utilizar 2 paneles solares, uno que es de 3 volts de corriente continua a 150 miliamperes y el otro de 6 volts igualmente de corriente continua a 100 miliamperes. Igualmente se van a utilizar cables Caimán, ya que estos van a servir como conductores, ya que las terminales de los paneles solares, como bien se pueden observar en las imágenes, son muy pequeños y son algo incómodos para medir con el multímetro, y las puntas que tiene son muy finas. Entonces, con el cable Caimán haría esta función para que sea un poco más cómodo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ahora a la experimentación. Lo que es una celda, un panel solar de 3 volts de corriente continua a 150 miliamperes. Aquí ya está conectado con el multímetro, y para realizar la medición del voltaje, lo único que hay que hacer es poner el multímetro en el voltaje en corriente continua, que sería este símbolo. Y como podemos ver, este panel solar es de 3 volts, como nos marca el multímetro, a 3.44 volts. Y si por ejemplo ahorita que está el sol y le está dando directamente, pues te marca este voltaje. Si nosotros lo tapamos, vamos viendo cómo va decrementando el valor del voltaje. Y podemos ver aquí que la medición es a circuito abierto. Ahora bien, si queremos medir lo que es la parte de la densidad de corriente eléctrica, lo único que hay que hacer es, en este multímetro,
es pasar a miliamper, y como podemos ver, va incrementando de acuerdo a la intensidad del sol que le está irradiando a la celda solar. Y como podemos ver, si yo le empiezo a tapar, va a ir decrementando el valor de la corriente eléctrica. Vamos a hacer ahorita las conexiones necesarias para la celda de 6 volts a 100 miliamperes. Lo único que hay que hacer, como ya tenemos conectado al multímetro, solo hay que conectarlo con cada una de las terminales de la celda, como lo estoy haciendo a continuación. Y ya estando así, hay que cuidar de que las puntas del multímetro no choquen, si no estaría haciendo un corto y podría haber problemas. Para medir el voltaje, igualmente nos pasamos a voltaje de corriente continua, y como podemos observar, el voltaje del multímetro sí nos marca los 6.78 volts, ya que tenemos la intensidad de la luz solar directamente en la celda. Si yo tapara la celda solar, como mi mano, haciendo sombra, y al almacenarse una gran cantidad de energía, pues igualmente el voltaje no baja tanto, pero si nosotros empezamos a tapar más, podemos ver cómo el voltaje va decrementando. Y para la parte de la intensidad de corriente, lo único que hay que hacer aquí igualmente es pasarnos a miliamperes, y como podemos ver, aquí la intensidad de corriente continua va incrementando, ya que lo estoy tapando aquí la celda solar. Y si yo empezara a quitarla, empezamos a ver cómo va incrementando hasta que llegue a 100 miliamperes, que es aproximadamente lo que estaría midiendo. Nada más que hay que dejar de que un poco que la celda empiece a almacenar la energía necesaria. Hacer el primer arreglo entre dos celdas solares, vamos a hacer lo que es una conexión en serie. ¿Qué va esto? En este caso va a ser, teniendo en serie, conectar desde una terminal positiva de cualquiera de las celdas, en este caso lo estoy haciendo en la celda de 6 volts, con la terminal negativa de la otra celda, en este caso la de 3 volts. Y para realizar las mediciones, únicamente conectar el lado negativo en el lado negativo de esta celda solar, y del lado positivo en la otra. En este caso podemos ver que aquí ya es un circuito cerrado, ya que como podemos ver, aquí empieza desde el negativo del multímetro, pasa al negativo de la celda, y del positivo pasa al negativo de la otra celda, haciendo que esté una conexión en serie, y termina hasta el positivo del multímetro. Aquí, al ser una conexión en serie, lo que nosotros estaríamos esperando es que la sumatoria de los voltajes de cada de las dos celdas se sumen para tener un voltaje total. Entonces, si nosotros conectamos el multímetro a voltaje, podemos observar que tiene un voltaje aproximadamente de 10.38 volts, que sería aproximadamente la suma de los 6 volts que tiene una de las celdas y los 3 volts que tiene en la otra celda. Y para medir aquí igualmente, lo único que intentaríamos hacer es pasarlo a miliamperes, y podemos observar que la intensidad de corriente es de 47.8 miliamperes. Esto aquí es la conexión de las dos celdas que se encuentran de manera paralela. Como se puede observar, la terminal negativa de la celda de 6 volts está conectada con la terminal negativa igualmente de la celda de 3 volts de corriente continua, y ambos positivos. Aquí nosotros, para medir el voltaje, igualmente nos pasamos al multímetro y lo ponemos en el voltaje de corriente continua. Ahora bien, para poder realizar esas mediciones, se esperaría que el voltaje sea el mismo en cada una de las celdas. Como podemos observar aquí, si ponemos el voltaje en esta, estaremos observando un voltaje de 3.56 de corriente directa, y si hacemos la medición en la otra celda, igualmente de manera paralela, se estaría observando 3.53 volts. Y si nosotros lo hacemos de manera independiente, como podemos ver, estoy poniendo el lado negativo en la celda de 6 volts y el lado positivo en la celda de 3 volts, y podemos observar que hay un voltaje similar o casi igual de 3.61 volts. Ahora, para probar
que realmente la celda solar es una gran fuente de alimentación, una fuente de alimentación. En este caso aquí construí de manera muy rápida y pequeña un pequeño circuito para poder encender un LED. Como podemos observar aquí, hay una pequeña resistencia justamente que hace que la intensidad de corriente que genere la celda no dañe al LED y pues no se pueda prender. Y bueno, aquí estamos viendo cómo conecto la resistencia del lado negativo de la protoboard con el cátodo del LED, y el ánodo estaría el lado positivo. Y aquí, bueno, aquí tengo las extensiones para poder conectarlo directamente con la celda. Aquí únicamente hay que conectar el lado negativo en el lado negativo de la protoboard y el lado positivo, para observar si realmente está funcionando como una fuente de alimentación y ver si el LED va a prender o no. Entonces, como observar, aquí ya conectamos y si se alcanza a ver, el LED ya se encuentra prendido. Y bueno, si yo desconecto, igualmente aquí el LED se va a desconectar. Y si nosotros empezamos a tapar un poco lo que es la celda solar, aquí se tendría que observar un poco que la intensidad de la luz que emite el LED podría estar bajando debido al mismo voltaje que va disminuyendo y la intensidad de corriente. Entonces, como observar, aquí está el LED encendido conectado a la celda solar.